Por eso hemos llamado esta palabra, la resurrección de Cristo es la evidencia allí les dejo, de lo que vamos a hablar. La resurrección de Cristo es la evidencia y la primera pregunta que nos vamos a responder ahora es, ¿qué es evidencia? ¿Qué es una evidencia? Yo sé que aquí tenemos abogados y de pronto nos pueden ayudar en este sentido, o me dicen si en algún momento estoy diciendo algo que no es correcto. Es conveniente mencionar primero que evidencia es todo aquello dejado por el autor del delito. Yo estoy muy lleno de toda esta terminología porque, como ustedes saben, a Carolina todas estas series policíacas le encantan, mentes criminales, ¿cómo es? CSI, y nos vimos una trilogía espectacular el Jueves Santo. Una trilogía española espectacular en este sentido. Y obviamente entonces pues uno está muy lleno de toda esta información de lo que sucede con la evidencia que deja. No hay crimen perfecto, se dice, no hay crimen perfecto. Siempre hay algo que evidencia quién lo hizo. Y realmente esto es una evidencia, todo aquello dejado por el autor del delito, huellas, evidencias, rasgos. En otras palabras, esto significa un signo probable de que existe alguna cosa, y a su vez es sinónimo de una muestra o indicación. Es lo que dice el diccionario. Es de primordial importancia, de todas maneras, que aclaremos que la palabra evidencia ha sido integrada desde tiempo atrás para el orden principalmente penal. Entonces, si nosotros vemos el significado literal, una evidencia es la certeza absoluta de una cosa, tan clara y manifiesta que resulta indudable o innegable. Por eso es que escuchamos en las cortes y en los juicios, ante la evidencia de las pruebas, el acusado confesó su delito. O sea, que la evidencia es algo que manifiesta una cosa tan clara que es indudable e innegable. También hablamos de la prueba. ¿Qué es una prueba? Es un hecho utilizado para demostrar una acción, tesis o teoría. La prueba en derecho es la actividad necesaria que implica demostrar la verdad de un hecho, su existencia o contenido según los medios establecidos por la ley. La prueba recae sobre quien alega algo, ya que el principio establece que quien alega debe probar. Entonces, si lo miramos en lo que vamos a hablar hoy, si nosotros estamos diciendo que Jesús resucitó, pues, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos probarlo. Probar que Jesús resucitó. No solo tiene que ver con un asunto de fe, no solo tiene que ver con un hecho histórico. Estaba leyendo un hilo en ahora es X, ya no es Twitter sino X, un hilo de un estudio que estaban haciendo sobre la resurrección de Jesús, y lo ponían entre comillas, y hablaban de las contradicciones, hablaban de la poca evidencia, hablaban de las diferencias en las distintas pero no me presionen. Por ahí escuché la palabra testimonios, en las diferencias de los testimonios dados de aquellos que vieron a Jesús. Y para algunos creen que como hubo diferencias, entonces no es veraz. Pero realmente, como lo vamos a ver, la diferencia de los testimonios hace más veraz el hecho de que Jesús resucitó. ¿Sí? Entonces, el que afirma algo debe acreditar lo que afirma mediante un hecho positivo. Entonces vamos a empezar a mirar primeramente el testimonio que está registrado en los evangelios. Vamos a ver allí
algunos estudiosos eruditos que han visto, han estado investigando sobre el hecho de la resurrección, lo que se dice. Según el arreglo de las evidencias, como lo menciona Robertson, voy a mencionar algunos nombres. Todos estos nombres son realmente estudiosos que han estado investigando este hecho, eruditos que han estado tomándolo de la palabra y tomándolo de otros historiadores. Hay un historiador que ahorita ha tomado mucha fuerza, que es Josefo, que realmente reafirma, no tiene un evangelio, no tiene nada, es un hombre que recopiló información de la época, del momento, un hombre del momento. No se asusten por las palomas, tranquilos, déjenlas. ¿Usted no ha leído el Salmo, no me acuerdo, que el gorrión hace nido en la casa del Señor? Bueno, a partir de mañana desaparecerán, pobrecitas. Mañana comeremos sopa de pichón. Cuando Pedro dijo que habían cosas que no debía comer, acuérdense que tuvo una visión, bajó un manto y el Señor le dijo: mata y come. Entonces mañana aplicaremos la palabra del Señor. Ok, entonces según el arreglo de las evidencias, como lo menciona Robertson, hubo 11 apariciones de Jesús registradas después de la resurrección y antes de la ascensión, más el encuentro de Pablo con Cristo en el camino a Damasco. 10 de estas apariciones se encuentran en los evangelios. Cada evangelio relata los eventos en una manera particular, ninguno pretendiendo abarcar todo lo que ocurrió. Yo los animo a que ustedes se tomen la tarea cómo cada uno de los evangelios menciona el momento de la resurrección o el pasaje de la resurrección. Mateo es el más detallista, él aún comenta allí el soborno que tuvieron los sacerdotes con los guardias. Marcos sencillamente se enfoca en lo netamente necesario para él. Cada uno le da como un énfasis al hecho de la resurrección de Cristo, pero todos concuerdan en los hechos básicos. ¿Cuáles son los hechos básicos? Que aún eso está allí. Si ustedes van a visitar Israel, hay una tumba vacía. Hay una tumba vacía, hay un hecho básico. La tumba vacía, la resurrección corporal de Jesús. Esto no es mitológico, esto no es una leyenda, esto no es una fábula, esto no es una historia. Cristo resucitó corporalmente. Las apariciones solo a los discípulos, los cuales las recibieron con dudas y reservas, pero finalmente todos fueron convencidos. Ahora, bueno, las diferencias en el contenido y la manera de presentar las apariciones hacen difícil de que haya un arreglo armónico. Algunos sugieren que estas diferencias, que era lo que hablábamos ahorita, restan valor a su autenticidad. Como cada uno lo dice de una manera diferente, restan valor a su autenticidad. Pero otros creen más bien que la confirman, porque como dicen, si esto hubiera sido hecho por un autor falso o un impostor, ¿habría dejado tantas diferencias? Es lo que sucede con la película que recordó Carolina. Cuando estaban siempre le preguntaban a los guardias, cuando ya estaba armada una historia o estaba armada una manera fue lo que le dijeron los sacerdotes que debían decir ellos lo único que hacían era repetir literalmente, y le preguntaban y se repetía literalmente, tanto cuando el tribuno, el comandante del ejército les dijo: no me digan lo que ustedes repiten muchas veces, que es lo que nos hace dudar de que lo que ustedes están diciendo es cierto. ¿Qué pasó? Si hubiera sido un impostor el que murió, si hubiera sido algo preparado, algo premeditado, pues tantas diferencias hubieran hecho, tanta similitud, lo que hubiera hecho era dudar el hecho de que Jesús resucitó. Pero cada uno, cuando se le preguntaba, cada uno contó su historia, la manera en cómo fue la aparición y cómo lo encontró. Esto es lo que le hace veraz
el hecho de la resurrección de Cristo. Las diferencias reflejan el propósito de cada redactor y su conocimiento personal de los hechos o las tradiciones a su disposición. Morris acota que las mencionadas diferencias indican que tenemos la evidencia espontánea de testigos, no la repetición estereotipada de una historia oficial. Juan es muy independiente en su presentación, no relatando ninguna de las historias que los otros presentan, Mateo, Marcos y Lucas. Lindars, quien rechaza la paternidad juanina, sugiere que el autor tenía a mano solamente tradiciones de 3 de las apariciones. Plomer observa que las características distintivas de Pedro, Juan, Tomás, Magdalena y otros están en completa armonía con lo que se sabe de ellos en otros pasajes. En otras palabras, varios eruditos ofrecen un intento de armonizar las apariciones adoptando distintos criterios. Entonces hay cosas que están allí que son evidencias de esto. Primero, el terremoto o remoción de la piedra tiene lugar antes del amanecer. O sea, los que lo han estudiado han llegado a concluir algunas cosas. El terremoto o remoción de la piedra tiene lugar antes del amanecer. Lo segundo, un grupo de 4 mujeres llega temprano a la tumba. Imagínense que estamos en un juicio. Imagínense que estamos en un juicio y estamos realmente aquí, está el fiscal que muestra los hechos. Nosotros, la iglesia, es el fiscal que muestra los hechos donde va a demostrar la resurrección de Cristo. Entonces estamos nosotros allí manifestando los hechos. Hay un grupo de 4 mujeres que llega temprano a la tumba preguntándose quién va a remover la piedra. Al acercarse quedan sorprendidas al ver que la piedra ya ha sido movida. Lo tercero, María sale corriendo para contarles a Pedro y a Juan que el cuerpo de Jesús ha sido robado, como dice Juan 22. Allí está esa evidencia, Juan 22. María sale corriendo porque les dice a los discípulos que el cuerpo ha sido rodeado. Cuarto, las demás mujeres se quedan en el huerto. Entran en la tumba y son recibidas por 2 ángeles quienes les encargan que comuniquen a los discípulos la nueva de la resurrección. El problema de un joven que menciona Marcos 16:5, o 2 varones que menciona Lucas 24:4, o ángeles que menciona también Lucas allí, es de divergencias de detalle que puede ser muy corriente. Pudieron ver a un joven, a 2 varones, a unos ángeles. Lo que concuerda es que habían 2 personas allí en el sepulcro que les encargaron que comunicaran a los discípulos la nueva de la resurrección. Quinto, las mujeres salen corriendo del huerto, embargadas por encontradas emociones de temor y gozo, sin hablar a nadie de la visión de los ángeles en la tumba vacía, como lo dice Marcos 16:8. Más tarde, el mismo día, Jesús les sale al encuentro, como lo dice Mateo 28:9. No dice que este encuentro tuviera lugar en el huerto. Habían huido de la tumba. Jesús les encarga llevar la noticia a los discípulos. Ellas salen al encuentro de los discípulos, quienes no se hayan reunido, sino que habían huido, como lo dice Mateo 26:56. Séptimo, Pedro y Juan. Estoy en el orden de los hechos, ¿no? Pedro y Juan, después de haber sido informados por María, llegan a la tumba cuando las mujeres habían partido. Ven los lienzos. Empieza a despertar en Juan una vaga comprensión. Salen corriendo para reunir a los discípulos. Octavo, María regresa a la tumba después que Pedro y Juan han partido. Ellos ya habían salido corriendo, como lo dice Juan 24, dejando atrás a María. Esta cree todavía que el cuerpo ha sido robado. Recordemos que fue la primera que llegó allí y salió a comentarle a Pedro y Juan esto. Está ella llorando en la tumba sin saber nada de la experiencia de las mujeres que habían dejado el huerto. Ve a los 2 ángeles y luego a Jesús, como lo dice Juan 20 del 11 al 17. Noveno, tras la primera impresión de sorpresa, las mujeres ya más tranquilas
hallan a algunos de los discípulos. Estos no pueden creer la narración de las mujeres, como lo dice Lucas 24:11. Luego los discípulos se hallan reunidos. Luego llega María y cuenta su experiencia, Juan 20:18. Aquella misma tarde se da la caminata a Emaús. Durante la misma tarde, una aparición a Pedro, como lo menciona Lucas 24:34. 14. Aquella velada, los discípulos están todos reunidos a puerta cerrada, habían huido, pero el testimonio de las mujeres, vale la pena, varones, que no nos preguntemos por qué Jesús le dijo fue a las mujeres y les encargó que llevaran el mensaje. Debe haber algo ahí, un propósito claro. Yo no estoy diciendo nada, ¿no? Solo estoy diciendo por qué le encargó a mujeres que llevaran. ¿Son qué? Son confiables. Ah, muy bien, muy bien. Son confiables. Sí. Bueno, eso podríamos rebatirlo. Hablemos de Eva. Eva no fue confiable. No, mentiras. No, mentiras. Entonces estaban reunidos, habían huido, pero el testimonio de las mujeres de Pedro y Juan, ya no solo eran las mujeres, ahora es Pedro y Juan, y más tarde el de María, hace que se reúnan todos. Recordemos que en esta reunión Tomás estaba ausente. 15. La segunda aparición a los 11, incluido Tomás. 16. Nuevamente en Galilea, Mateo 28:16, se aparece junto a Tiberias, según Juan 21, y según 1 Corintios 15:6, se le aparece a más de 500 hermanos. El último hecho es el regreso a Jerusalén, la aparición final a ellos, se queda 40 días con ellos enseñándoles del reino y viene la ascensión. Este es el orden de los hechos manifestado por los evangelios. Pero también está el testimonio de un hombre que es Pablo. Se ha mencionado que los evangelios fueron escritos por lo menos una generación después de que tuvieran lugar los acontecimientos que nos cuentan, y que la tradición de dichos acontecimientos fue preservada oralmente antes de ponerla por escrito, antes de que los evangelistas lo pusieran por escrito. Pablo nos ofrece, el testimonio de Pablo es un testimonio más cercano, no más lejano. Si miramos, está Jesús, está el testimonio de Pablo y está el testimonio de los evangelios, si lo podemos ver de una manera escrita. Escribiendo la carta a los Corintios en el año 55 o 56, obviamente después de Cristo, describe lo siguiente: 1 Corintios 15, 3 al 8. Dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12, versículo 6. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Lo que comenta Pablo. Creo que esta es la más sorprendente y también la más importante lista de todas las apariciones de la resurrección que hallamos en el Nuevo Testamento. Pablo afirma que el mensaje del Evangelio no tuvo origen en él, sino que lo recibió de otros a quienes había sido encomendado antes que él. Se acepta generalmente que Pablo se refiere probablemente a su visita a Jerusalén, descrita en Gálatas 1:18, 3 años después de su conversión. Claro que Pablo, en otro pasaje, afirma no haber recibido su evangelio de hombre alguno, ni por mediador humano, sino del Señor, como lo dice Gálatas 1:12. Bueno, después de todo esto, ¿por qué tiene tanta importancia la resurrección para la fe cristiana? Aunque Jesús no hubiera resucitado entre los muertos,
¿Quedaría menoscabada la verdad esencial del cristianismo? ¿Acaso no queda el mismo Dios, el mismo Jesús con sus palabras, sus maravillosas enseñanzas, su muerte sacrificial sin sentido? ¿Por qué es tan importante en realidad la resurrección? No como un hecho netamente histórico, tiene que ver con la fe cristiana, pero no solo como un hecho netamente histórico. Pablo parece que haga depender todo el cuerpo de la verdad cristiana del hecho de la resurrección. Dice en 1 Corintios 15, del 14 al 18, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Sin embargo, Pablo dice que si Jesús no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios. Es más, la Biblia sería un falso testigo de Dios. Toda la Biblia. La Biblia no tendría sentido. La historia de la redención terminaría en un callejón sin salida, en una tumba palestina. Entonces resulta que Dios, si Jesús no resucitó, Dios no es el Dios vivo, ni es el Dios de los que viven, como dice Jesús en Marcos 12:27. La muerte entonces sería más poderosa que Dios. Si Jesús no resucitó, estaría siendo demostrado que la muerte es más poderosa que Dios, que la muerte es más poderosa que la palabra de Dios. Se demuestra que entonces los actos de Dios son vanos ante el mayor enemigo del hombre, que es la muerte. Si Jesús no resucitó, el Señor sería la muerte. El Dios con minúsculas sería la muerte. Además, si el ministerio de Jesús terminó en un sepulcro, pues quedan desmentidas las afirmaciones que proclamó durante su ministerio terrenal. ¿Qué predicó Jesús? El reino de Dios. Este fue su mensaje central. Pero si Jesús está muerto, pues se niega todo su mensaje. Si ha muerto, no puede venir en su reino. Si ha muerto, la esperanza de una segunda venida triunfante del Hijo del Hombre es imposible. Además, las enseñanzas de Jesús concernientes a la presencia del reino y de sus bendiciones, pues también son pura ilusión, pues la presencia de las bendiciones del reino no eran sino un anticipo del reino. Cuando Jesús bendijo, oró, sanó, era mostrando el anticipo, mostrando la evidencia del reino venidero. Es imposible separar las bendiciones presentes de la consumación futura cuando Él venga por segunda vez. Pues las primeras, las bendiciones que hemos recibido, son una experiencia que antecede a la segunda venida de Él. Si Jesús ha muerto, entonces todo el mensaje del reino sería un error. Si Jesús está muerto, el centro de la cristología del Nuevo Testamento es también un error. La confesión central de la iglesia primitiva no era el carácter de Jesús como Salvador, porque si Jesús murió, solo se hubiera hablado de salvación. Pero allí en el Nuevo Testamento se habla de Jesús como Señor. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Si Jesús no murió, si Jesús no resucitó, nada de esto tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. Primera de Corintios 8, pues aunque algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Entonces, ha de haber una interacción entre las evidencias históricas y la fe. La fe, como muchos nos lo hacen creer, no es un salto a ciegas. Crean. A veces nosotros creemos que la fe solo es creer. Crean. Recordemos que todos tienen fe. Todos tienen fe. El asunto no solo es, sí, creemos que Jesús resucitó, pero ustedes en algún momento no se lo han preguntado, venga, ¿y realmente resucitó? ¿No se lo han preguntado, realmente está vivo? Si nos pusiéramos aquí a escudriñar la duda, saldríamos de aquí. ¿Todo esto tendría sentido? Lo que hemos vivido por años sería una farsa. ¿Qué piensan ustedes? Sería una farsa si Jesús no resucitó. Por eso no es un asunto solo de fe, que es el énfasis que quiero dar en esta mañana. Porque muchos sí creemos que Jesús resucitó. Porque la Biblia lo dice que Jesús resucitó. Porque la historia demuestra que la tumba está vacía. No crean que la fe es un salto al vacío, sin evidencia. Porque esto es lo que más me impacta, de que Jesús y sus obras y sus hechos son evidentes por el hombre. Son evidentes por el hombre. O sea, no hay ningún hecho que esté en la palabra que no haya sido comprobado. No hay nada en la palabra. A tal punto que yo no sé si ya salió el estudio, pero lo leí en periódico en esta semana, que están buscando el dato exacto de la muerte de Cristo Jesús. Y adivinen qué van a tomar para tomar el dato exacto de la muerte de Cristo. Y el terremoto que hubo cuando fue removida la tierra, pues movimientos telúricos en la tierra de Palestina en ese tiempo. Y van a hacer un rastreo para ver el momento exacto, la fecha exacta en la que Jesús murió. Y lo van a encontrar. Primero está en la palabra. Vayan a la palabra y lo van a encontrar. Ustedes sí saben que ya encontraron el día perdido. En la creación hay un día perdido. ¿Sí saben cuál es, no? Y ya lo encontraron. O sea, ya los científicos lo encontraron. Se fueron de para atrás y se les perdió un día, pero ¿dónde está ese día? No les cuadraba el día, no les cuadraba cuándo se perdió. Pues resulta que llegaron al momento en que el Señor hizo parar el sol cuando Josué estaba peleando allí en el desierto. Perdón, en la tierra prometida. Ah, mírelo, ahí está el día perdido. O sea, históricamente, científicamente, literalmente, todo literal, no había un día. Los científicos empezaron desde el momento en que comenzaron todas las cosas. Obviamente ellos no tomaban el hecho de la palabra, pero empezaron a tomar todo, y cuando llegaron a este tiempo no les cuadraba. Pero cuando fueron a la evidencia que está en la palabra, ahí hallaron la respuesta. Por eso es que la fe no solo es fe. El asunto de la fe es en quién está puesta mi fe. Ahí está el asunto de la fe. Todos creemos en algo. La pregunta es, ¿en qué creemos? Y particularmente nosotros es en quién creemos. ¿Sí? Por eso es que tampoco las evidencias históricas exigen la fe. Aunque las evidencias históricas han confirmado lo que dice la palabra, ¿cuántos historiadores y científicos no creen en Dios? Aunque las evidencias están allí. Obviamente se necesita la fe en Él,
Pero el hombre incrédulo siempre presenta distintas explicaciones históricas a esto. El que no quiera creer va a hallar siempre una respuesta. Siempre va a haber siempre va a tener su opinión, o sea, siempre va a dar su propia opinión. Siempre, si no queremos creer, podemos hallar razones. A no creer podemos hallar razones. Pero a mí hay una razón que nadie me va a poder hacer dudar. Que yo realmente he vivido, he visto y he sido la evidencia de un Cristo vivo. ¿Y quién puede juzgar mi experiencia personal? Nadie la puede juzgar. Podrán juzgar hechos. Ese es el problema cuando la evidencia personal de un Cristo vivo no concuerda con la evidencia externa. Pero creo que cada uno de nosotros hemos sentido a un Cristo vivo. No seguimos a alguien que tiene ojos y no ve, como lo dice el salmista. No seguimos a alguien que tiene oídos y no oye. ¿Cuántos hemos visto oraciones respondidas? ¿Cuántos hemos visto un milagro en nuestra vida? ¿Cuántos hemos visto lo que Cristo ha hecho en nosotros? ¿Cuántos hemos visto en eso? Esas son cosas irrefutables en tu vida. Tú no vas a poder sostener algo que no es vivo manteniéndolo por tantos años. O sea, si es una mentira para mí, para quien no ha visto a Cristo, para quien no ha experimentado a Cristo, para quien no ha sentido a Cristo, le es difícil mantener una posición firme tantos años de su vida. Es muy fácil que en algún momento llegue otro mensaje, llegue una mentira y lo mueva. Es muy fácil para quien no ha tenido una realidad personal y viva con Jesús. Pero para quienes hemos tenido una realidad personal con Cristo, eso es lo que nos hace mantenernos firmes por años, hasta la muerte. Ahí es donde yo puedo sacar una conclusión. Quien en algún momento se desvía, y cuando hablo de desviarse, no estoy hablando de pronto de pecado o de duda e inquietud, sino aquel que en algún momento creía en Jesús y ahora le niega. Yo solo puedo llegar a una conclusión: no le ha visto, no le vio, no lo experimentó, no tuvo una realidad. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Ese es el peligro de mantener una realidad religiosa con Cristo. Porque podemos cambiar de religión en cualquier momento. Puede venir una religión más llamativa. Ahora, hay una religión cristiana más llamativa, que es el Evangelio de la Prosperidad. Hay religiones cristianas basadas en la palabra más llamativa que nos puede mover. Pero solo aquellos que hemos tenido una experiencia personal con Jesús podemos por años estar firmes en ella. No de otra manera. Tú no puedes mantener una idea, tú no puedes mantener una imagen, algo, porque me lo dijeron mis papás. Yo viví con la experiencia de mis papás. La experiencia de mis papás me hicieron llevar a la escuela vacacional. La experiencia de mis papás me hacían madrugar el domingo de resurrección, porque allí en la reunión era a las 6 de la mañana. La experiencia personal de mis papás era la que nos hacía ir un viernes a escuchar el sermón de las 7 palabras. La experiencia de mis papás. ¿Ustedes creen que yo me mantendría firme solo con la experiencia de ellos si no hubiera pasado nada en mí? Mentira. Aburrido levantarse un domingo a las 6 de la mañana, un domingo de resurrección, aguantarse un sermón de 3 horas. Si ya a algunos les está temblando la pierna porque ya es mediodía. ¿Ustedes creen que yo solo con lo que me dijeron mis papás y me enseñaron hubiera podido mantenerme? No. Solo porque en ese mismo lugar un grupo de jóvenes en algún momento tuvimos una experiencia real con Jesús y su Santo Espíritu. Qué curioso. Y nunca se me va a olvidar que en esa misma iglesia donde el Señor nos permitió crecer,
Yo estaba en Tunja, en una reunión de jóvenes en Tunja. Nunca, porque pues poco se hablaba allí del bautismo del Espíritu Santo, del hablar en lenguas, poco. Pero hubo un grupo de jóvenes que empezamos a experimentar esto. Y me acuerdo una vez en Tunja, estábamos cantando una canción y algo pasó en mí, empecé a hablar en lenguas en una reunión de jóvenes en aquella iglesia donde nacimos. Y eso me hizo entender, eso me hizo comprender, eso me hizo sentir que la fe yo la estoy poniendo en alguien vivo, no en algo muerto. Solo piénsalo. Si tu fe está puesta en algo muerto, en algo inerte, en algo que no tiene vida, por eso es que nos cansamos de la vida cristiana. Nos cansamos de congregarnos, de estar reunidos, de estudiar, nos cansamos de orar, nos cansamos de leer la palabra, porque es algo muerto, es algo sin sentido. No tiene sentido mantenernos en unas prácticas inertes, vacías. Eso tiene una realidad, eso adquiere una dimensión diferente cuando tú has tenido un encuentro personal con aquel que vive. Y por eso cuando tú tienes ese momento, esa experiencia personal, cuando tú te encuentras con Jesús, cada momento de ir al lugar secreto tiene valor. Cada momento que oras tiene valor. Cada momento que vas a la palabra tiene valor. Cada momento en el que estamos juntos tiene valor. ¿Dónde pierde el valor? Cuando dejas que eso se vuelva algo vacío y sin sentido, que no tiene que ver con un Jesús vivo, que no tiene que ver con un Jesús vivo. Por eso quienes tenemos una experiencia con Cristo, todo esto adquiere sentido. Todo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Porque su palabra lo dice. Y cuando yo camino conforme a lo que su palabra lo dice y veo y experimento la realidad de su palabra, wow, ahí es donde yo digo el valor, la vida que tiene. Reafirma más mi corazón. Confirma más en mi corazón que estoy siguiendo a alguien que vive. Piénsalo, medítalo, porque puede ser una línea muy delgada de peligro. Si tú haces las cosas por costumbre, tarde que temprano te puedes desviar. Si tú haces las cosas porque toca, tarde que temprano te vas a cansar. Si tú haces las cosas porque alguien te lo dijo, tarde que temprano va a perder sentido para ti. Pero cada vez que tú tengas la oportunidad de ir a ese Cristo que resucitó, le vas a dar valor a las cosas. Allí es donde tiene valor su palabra. Allí es donde tiene valor cada encuentro con Él. Allí es donde tiene valor cada momento en que levanto mis brazos, levanto mi voz, porque no la estoy levantando al techo, no estoy cantándole a las palomas que nos acompañan cada domingo aquí. ¿Por qué muchas veces cuando tú adoras tu corazón es movido? ¿Por qué muchas veces cuando levantas tus manos tu corazón es movido? ¿Por qué en algún momento te sientes arrugado, sientes que necesitas postrarte? ¿Cuántas veces tú sientes que Él está allí a tu lado? Si lo hago como una práctica, ¿qué sentido tiene? ¿Cuántas veces llegamos aquí? ¿Cuántas veces tú has llegado aquí? Y no hablo del lugar. Llegas aquí de pronto por obediencia, pero tu corazón sale hinchado. Sale expandido. Venías con una tristeza y ahora no entiendes de dónde está tu corazón lleno de gozo. Venías con una inquietud y ahora no entiendes por qué empiezas a sentir paz. Fue la experiencia que tuvo una señora con la que estuvimos hablando hace como 4 domingos, hace un mes. Me buscó, estábamos en la reunión, se mantuvo, yo siempre la vi inquieta.
Y me dijo, no sé, pastor, por qué apenas llego aquí me empieza a doler la cabeza. A ver, si esto fuera algo muerto, no tendría que pasar nada de eso. Y no hablo porque seamos especiales, no hablo nada de eso. Que somos lo que somos por gracia del Señor. Eso no tiene que ver con nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué empezó a tener un dolor de cabeza y cada vez que entraba y me decía, y entro y trato de decir algo y no puedo? Y empezamos a hablar con ella. Y la llevé a hacer una oración y a ver, mira, muchas veces mi experiencia con el Señor tiene que ver como las llaves que tengo de mi casa. ¿A quién le abro yo las llaves? ¿A quién le doy yo las llaves de mi casa? Así el Señor me llevó a explicarle. Tú no le entregas las llaves a cualquier persona. Tú le entregas las llaves de tu casa a alguien que confías. Pero muchas veces en nuestra vida espiritual le entregamos las llaves a cualquier cosa. Llámese horóscopo, le entregamos las llaves a cualquier cosa, llámese ciencia, le entregamos llámese filosofía, le entregamos las llaves a cualquier cosa. Y si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón a cualquier cosa, pues cualquier cosa va a entrar en nuestra vida y va a querer tomar dominio sobre nuestra vida, señorío sobre nuestra vida. Pero si tú le entregas las llaves al que verdaderamente va a cuidar de ti, quítale las llaves a aquellos que has permitido y solo entrega. Y ya le volví a preguntar hace unos días cómo ha estado y dice que se ha sentido mucho mejor. Ya no siente la presión cuando llega a este lugar, porque había abierto puertas a otras cosas. Si eso no es cierto, nadie sentiría nada de esto. Cristo vive. Cristo vive. Y si estamos aquí es porque estamos vivos. Y es lo que quiero dejar en tu corazón. Si estamos aquí es porque estamos vivos. Porque vivimos cuando oramos con Él. Porque vivimos cuando leemos su voz, leemos su palabra, vivimos. Yo creo que tenemos que pedirle al Señor esa dimensión, iba a decir algo pero no lo voy a decir, esa dimensión de la vida de Cristo en nosotros. Vida, no muerte. Tú estás vivo. Tú estás vivo porque Él está vivo. Ahora, ¿cuánta dimensión de vida? Depende de cada uno de nosotros. ¿Cuánta dimensión de vida? Depende de cada uno. Pero solo quiero dejar en tu corazón. Si no has tenido o dejaste de tener un encuentro con Cristo, porque a veces lo dejamos al primer momento, ese primer momento en el que sentimos su amor, su compañía, su corazón, cambió nuestro existir. Y lo dejamos en ese momento y perdimos ese momento. Pero yo hoy solo te quiero animar más bien a que vuelvas a Él. A que no dejemos que las cosas que hagamos sean cosas muertas, sin sentido, sin valor. No, todo en Jesús tiene sentido. Todo en Jesús tiene sentido. Vamos a orar. Vamos a orar y allí abre tu corazón. Abre tu corazón. Si Jesús dijo que Él está allí golpeando tu corazón, y quien abre la puerta, ábrele tu corazón a Él. No es que deba entenderlo, no es que deba comprenderlo. Sencillamente Él sí está interesado. Él sí está completamente interesado en tener una realidad, una relación real, no religiosa, real contigo y conmigo.
Dale la oportunidad. Muchas veces no sentimos, no creemos, no sucede nada porque no le damos la oportunidad. ¿Qué le dices desde tu corazón a Él? ¿Qué le dices? Háblale allí un momento. Si hay inquietud, si hay duda, si te cuesta, díselo. Ten un momento allí con Él. ¿Quién sabe cuánto tiempo haya pasado para tener este momento con Jesús? No tiene que ver con hombre alguno. Tiene que ver con Él. Él te conoce. Él me conoce. Él sabe lo que sientes. Él sabe lo que te angustia. Él sabe lo que te entristece. Él sabe también cuántas cosas has buscado y que han traído más vacío a tu vida. Él lo sabe. Él sabe que muchas veces hemos buscado algo diferente y creíamos sentirnos llenos y plenos y nos sentimos igual. Pero también siento que Él ahorita te está haciendo recordar esos momentos en que tú sabías que Él estaba allí. Si perdiste esos momentos, Él te está haciendo hoy recordar cuántas veces tú clamaste y Él te respondió. Y Él quiere afirmarte hoy que está allí, está aquí, está contigo. Y está contigo porque vive. Él también sabe que de pronto muchas veces lo culpaste, le echaste la culpa de muchas circunstancias que viviste. Él también lo sabe, pero no te juzga, no te juzga. Él también sabe cuántas frustraciones has tenido porque pensabas o necesitabas que Él actuara en algún momento y pensaste que no había hecho nada. Él lo sabe. Pero Él es más grande que la frustración, más grande que la tristeza, más grande que la angustia, más grande que cualquier cosa que busquemos para llenar nuestra vida. Solo dile que tú estás aquí y que lo quieres a Él. Dale la oportunidad. Dale esa oportunidad. Dale la oportunidad de que cambie tus días. Gracias, Jesús, gracias. Gracias. Señor, conoces tú cada corazón. Gracias porque tú vives. Y yo bendigo cada vida, Señor. Bendigo a cada uno en este momento. Bendigo lo que tú tienes para cada uno, Rey. Que es más de lo que podamos hacer o más de lo que podamos imaginar. Declaro que el río de tu amor inunda sus corazones. Declaro que tu paz
inunda sus vidas. Tu paz. En medio de la tormenta, en medio de la ansiedad, tu paz. Revélate a ellos, Señor. Si es necesario, como pasó con Pablo, Rey, irrumpe en nuestro camino. Irrumpe en nuestro día a día. Donde creíamos que de pronto estamos haciendo las cosas bien, o donde creíamos que pronto le habíamos entregado todo a algo con sentido, pero Pablo allí, cuando se encontró contigo, se dio cuenta que todo lo que estaba haciendo no tenía sentido. Irrumpe en nuestro caminar. Irrumpe en nuestro día a día, Señor. Y que nuestro corazón corra hacia ti. Porque tú estás vivo. Tú vives. Solo esperas de nosotros un corazón dispuesto, humillado. Un corazón que reconoce que te necesita. No esperas nada más de nosotros. Y gracias por todo lo que hiciste. Gracias. Te honramos y te bendecimos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.